Ok, vamos a... Buenas tardes a todos. Disculpen la demora, estaba explicando a los compañeros que tuve que reiniciar la computadora. Tengo problemas de, no sé, demasiada información. Y el bolígrafo este óptico no queda funcionando bien. Así que, bien. Antes de iniciar con la clase que viene, que está relacionada con las leyes de Newton, quería saber si ustedes tenían alguna pregunta eh, sobre el taller que se tenía que entregar. ¿Alguna duda de alguno de los problemas? Profe, Ajá. es que quería saber si, como por tema de práctica, si podemos hacer algunos problemas de los que estaban ahí, que habían algunos con desplazamiento y... Ujú. Es que habían Si, ahí tenía unos procesos si bastante tienen alguna duda, confusos. pregunta, los reviso. ¿Cómo no? No hay ningún problema. ¿Tienen alguna duda con alguno de ellos? Déjame buscarlos y al final le aviso algo. No, es para hacerlo ya, para empezar con eso y abordar entonces el tema que sigue. Para eso era el taller, para que revisaran, ¿verdad? Y si había preguntas, entonces resolverlas. Pues si no hay preguntas. Chicos, ¿alguien tiene preguntas de los problemas del taller? Sí, maestro. No, ¿Alguien iba a decir algo? Sí, con el último ejercicio que dejó del taller, el último problema Ajá. que tenía la aceleración negativa. Ajá. ¿Quién me habla? Angie Mejía. Angie. Ajá, que no tengo aquí la cámara, no está habilitada. Ok, Angie, no recuerdo, ¿ese problema tenía dibujo o solamente era texto? No, solo era texto. Ok, vamos a ver, ¿me ayudas a...? No, era la velocidad inicial de Ok, negativa. el vamos a 70. dar un repaso del taller, ¿no? Ajá, ¿qué datos tenemos allí? ¿Puedes leer el problema? Sí, un alpinista se encuentra en la parte superior de un risco de 50.0 metros que sobresale de un estanque de aguas tranquilas. Lanza 2 piedras verticalmente hacia abajo separadas por un segundo y observa que ocasionan un solo chasquido. La primera piedra tiene una velocidad inicial de menos 2 ms. Y pues como Ajá. necesitamos cuánto tiempo después de liberar la primera piedra, los dos golpean el agua. Yo tuve mucho problema para despejar lo que es la ecuación, la fórmula. Ok. Uh-huh. Bien. Lo que dice es que el hombre está aquí y lanza una pelota, ¿qué era? Sí, una piedra, 2. Una piedra. Uh-huh. Lanza una piedra con una velocidad inicial de menos 2, de 2 metros por segundo, me dijiste, ¿no? Sí. Ajá, ok. ¿Qué más? Y, y la parte superior de un risco de 50 metros y que están separadas por un segundo. La otra la lanzó un segundo después de la primera. Uh-huh. Sí, después de ¿Y la con qué primera. velocidad inicial? No dice, es lo que tenemos que sacar en el inciso B. La velocidad inicial y la velocidad de cada piedra en el instante que golpea el agua. Ajá. ¿Cuánto tiempo? A ver, algo más falta ahí, ¿no?
Solo están estos datos, maestro. 50 metros. Están separadas por un segundo y que se observan que ocasionan un solo chasquido. La primera piedra tiene una velocidad inicial de menos 2 metros por segundo. Las dos pegan al mismo tiempo al agua. Al parecer, porque dices que se observa que ocasionan un solo chasquido. Ok, las dos pegan. Ya, perfecto. Está bien. Bien, excelente. Ok. Y me habías dicho que la segunda se tiró un segundo después de la primera. Sí, un segundo después. Ok, bien. Un segundo después. Está bien. Bien. Esto es como una especie de diagrama. De repente uno puede hacer así como una especie de lluvia de ideas. Esto tiene una velocidad de menos 2, ¿no? Metros por segundo. Sí, el de la primera piedra. Eso quiere decir que en este caso la piedra no se dejó caer, sino que se le dio un impulso, era una velocidad inicial. Entonces, esa es la velocidad de esa piedra. Y acá las dos estarían pegando al mismo tiempo. Ok, eso es interesante. Vamos a ver, en el caso, por ejemplo, de la primera, vamos a ver, por ejemplo, si hago un análisis de la primera piedra, para ver qué pasa. Yo tengo que la primera piedra, los datos generales serían, por ejemplo, y inicial, y final, velocidad final, aceleración, tiempo. Para ese caso hay algunas cosas que sabemos. Por ejemplo, como es caída libre, nosotros asumimos que la aceleración es la gravedad. Y hablando de los ejes de referencia, que comentamos en el caso de la clase pasada, si yo hago esto, entonces esa aceleración es negativa, ¿no? Entonces tengo 981. La velocidad final con la que pega aquí yo no la sé. La velocidad inicial sí, como es, la está tirando con una velocidad hacia abajo, esa velocidad también, y es bien interesante, es de menos 2 metros por segundo. Yo creo que el libro va a decir 2.00, ¿no? Probable. Sí, también también con los segundos. Ajá, por el tema de las cifras significativas. Excelente. Aquí, la Y inicial, si mi eje de referencia empieza aquí, él está en 50 metros, ¿verdad? La Y inicial es la altura inicial, es de 50 metros. Ella está a 50 metros. La altura final es 0 porque llega al nivel del mar, del agua, ¿verdad? Ese cuerpo de agua que se está analizando ahí. Ahora, aquí, con la información de la primera piedra, yo tengo que la velocidad final ni el tiempo lo tengo. Tengo dos incógnitas, así que yo puedo resolver entonces este problema. Aquí tendríamos nuestras ecuaciones. X final es igual a X inicial más velocidad inicial por X por T más un medio aceleración T al cuadrado. Acá tengo velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, y acá velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración. Ahí puse X, Y final menos Y inicial. Entonces, aquí es Y, vamos a poner Y. Vamos a ver qué me falta, lo que tengo aquí para ir resolviendo de manera expedita. Velocidad final no la tengo. Velocidad final no la tengo. Tiempo tampoco. Tiempo tampoco.
yo empezaría con la ecuación 3 para encontrar esa velocidad final. Yo tendría ahí, ¿verdad? Voy con 3. Mi velocidad final al cuadrado sería velocidad inicial al cuadrado menos 2 al cuadrado más 2 veces aceleración, que es 981 negativo, por la y final, que es 0, menos la inicial, que es 50. Así que a la hora de resolver esto, yo tengo que la velocidad final va a ser igual a más o menos raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado. Vamos a ver, menos por menos más, así que esto quedaría como más 2 por 9.81 por 50, ¿no? Sería lo mismo colocarlo de esa manera. Y ahí tendríamos que 50 por 9.81 por 2 menos me da 31 ahí, yo no sé. Sí, a mí me dio 31.3. Ok, aquí estoy poniéndolo para el tiempo, pero sí, sería 31.3 cuando lo colocas con la respuesta final, ¿no? Excelente. Con la velocidad final, entonces puedo encontrar el tiempo, lo despejo de 2. El tiempo en ese caso es velocidad final menos velocidad inicial entre aceleración. Otra cosa, este es más o menos. Yo obviamente sé que es menos porque va hacia abajo, ¿no? Y esto es importante en el caso, por ejemplo, cuando vamos a colocar los valores en estas ecuaciones. Pues si yo coloco un positivo, entonces me va a dar diferente. Hay que tener cuidadito con eso nada más. Y mi velocidad final es menos 31.257. Velocidad inicial era 2. Y la aceleración menos 981. Entonces ahí tengo 3.39 segundos. Bien, ahí tengo 3.39. Ahora, si queremos analizar el caso de la segunda piedra, y vamos a ver cómo entonces agarramos información, ¿verdad? Del primer problema para darlo, bueno, la primera parte del problema para agregarlo en la segunda. Yo tengo que la segunda piedra, voy a escribir igual. Tengo y inicial, y final, velocidad inicial, velocidad final, aceleración, tiempo. Ok. Y inicial y y final van a ser igual. 50, 0. Mi velocidad inicial no sé cuál es. No sé con qué velocidad la tiro. La velocidad final tampoco. La aceleración no hay problema, 981. Y el tiempo, y aquí es donde va la parte interesante. Si la primera piedra demoró 3.39 y me dice que la segunda se tiró un segundo de diferencia, implica de que el tiempo para el caso de la segunda piedra sería los 3.39 más el segundo de diferencia. Entonces, allí yo tendría que el tiempo es de 4.49 segundos. Y quedaría entonces esto. Velocidad inicial en Y. Bárbaro. Por T más un medio aceleración T al cuadrado. Aquí es Y. O velocidad inicial, ya sabemos que es en Y. Vamos a borrar eso ahí para. Velocidad inicial
Y velocidad inicial más media aceleración t al cuadrado. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración. Y final menos y inicial. Entonces, aquí yo, por ejemplo, tal vez utilizaría, para no tener que hacer dos ecuaciones, dos incógnitas, si agarro la segunda y la tercera, tengo la situación de que tengo dos incógnitas, dos ecuaciones. Y las dos aparecen en cada una de las ecuaciones. Yo tendría que, por ejemplo, esto, velocidad inicial más aceleración por t, colocarlo aquí adentro y elevar eso al cuadrado teniendo en cuenta álgebra, ¿no? Primero al cuadrado más 2 veces primero por el segundo. Entonces, digo, lo puedo hacer. Lo más fácil es despejarlo de 1. En caso de la ecuación número 1, yo lo que hago es que despejo la velocidad inicial, que sería y final menos y inicial. Fíjense, ese despejo es interesante, ese es otro tema. Miren cómo voy a despejar esto. No voy a buscar la respuesta, porque ya de aquí en adelante sería sencillo, pero esta parte sí es importante. Yo tengo y final menos y inicial, este término pasa al otro lado también como menos un medio aceleración t al cuadrado. Y este tiempo que está multiplicando la velocidad inicial divide todo lo demás. Entonces usted resuelve todo esto y luego lo divide entre el tiempo para encontrar esa velocidad inicial. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Y en 2, entonces, como yo tengo la velocidad inicial, ya simplemente coloco ese valor que me da aquí en la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y tendría entonces ya, ese sería el camino para resolverlo. Entonces, un poco digamos, el elemento que une a los dos, al tema de la primera y la segunda piedra, sería el caso del tiempo, ese que tienen de diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Vamos a ver, el internet también está fregando. Angie, no sé si eso responde más o menos. Si Sí, es que mi ¿Quedó pregunta alguna era duda? el despeje de las fórmulas. Es lo que más se me complica. Ajá. Ujú. El despeje de esta, ¿pudiste despejarlo de esa manera, esa velocidad inicial? ¿O no? Me equivoqué en tiempo. En el signo de menos, Ajá. en el menos 2. Ahí, entonces, el resultado me salió positivo. El 30 Ok. me salió positivo y luego hice la división y me salió negativo el tiempo. Ok. Bien. Está bien, porque digo, son detalles de observarlo. Fíjense, miren, les voy a decir algo. Es importante que ustedes traten de resolver las cosas y ver qué problemas tienen, por ejemplo, en el caso tuyo, no, el despeje y lo demás. De repente copiarse y buscarlo en internet, resuelto, tal vez yo no sé. Entonces, por un lado, porque no se engañan a ustedes, y por el otro lado, uno tiene que saber más o menos qué puntos uno tiene, de repente hay que mejorar un poco y poder avanzar, porque cuando ya estén en la carrera, la cosa va a estar entonces ya complicada, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí en el caso de estos despejes, por ejemplo, yo lo que recomiendo es, vamos a decir que yo tengo que buscar la velocidad inicial, aquí, nomás para explicar un poco el despeje ese. Es que el internet me deja. Yo tengo esto, y final, voy a escribir la ecuación nada más para recordar algo del caso de los despejos. Y final igual a y inicial más velocidad inicial por t más un medio aceleración t al cuadrado. Si en mi caso, yo quiero despejar la velocidad inicial, ok, está aquí. Yo lo que hago es que
este es un término. Cada uno de estos son términos. Están separados por signos de suma y resta, ¿verdad? Tengo 1, 2, 3, 4 términos. Me interesa despejar esto. Yo no puedo hacer nada hasta que yo no pase todo lo demás al otro lado primero. Entonces, esto pasa al otro lado con signo contrario, esto pasa al otro lado con signo contrario. Y ahora yo tengo lo siguiente, velocidad inicial por t. Como esto ahora está multiplicando la velocidad, eso va a pasar dividiendo del otro lado, pero dividiendo a todo lo que está allá. Entonces ustedes colocan un paréntesis aquí de esta forma. Y yo, a la hora de despejar, entonces tendría todo lo que está en ese paréntesis, ¿verdad? Que es lo que puse ahí abajo, entre el tiempo, porque el tiempo pasa dividiendo. Entonces, sí hay que tener cuidado con esos despejes. En este caso, este despeje es un poco, no es el de los más comunes. O me refiero porque generalmente a veces tenemos el tiempo, lo que queremos encontrar a velocidad final, ¿no? Pero en este caso, como tenemos las dos velocidades que nos faltan, entonces tenemos que hacer de esa manera. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de los problemas o algo? ¿No? ¿Lo demás se entendió entonces? Bien. Entonces continuamos con el siguiente, pues. Ok, el proyecto final está relacionado con este tema, con el tema de las leyes de Newton. Nada más para comentar algo sobre el tema del proyecto. En el caso del proyecto, y eso es casero, chicos, yo sé, eso no es nada, el cuatrimestre pasado yo tenía una tambarra de estudiantes, tambarra en el interior significa montón, y todos pudieron hacer los proyectos. Y con más restricciones que ahora. Ahora las restricciones han bajado un poco. Super tiene cosas o elementos que ustedes pueden conseguir para armarlo, ¿no? Ustedes van a tener un prototipo, un muñequito, yo no sé lo que tenga, un Pokémon, yo no sé, cualquier cosa, y le van a construir un paracaídas. Averigüen en internet cuál es la mejor manera de construir ese paracaídas para que abra bien, ¿verdad? Aquí, en el caso del muñeco, y vaya entrando a la materia también, a lo que vamos a ver, ¿cuántas fuerzas actúan en este cuerpo aquí? ¿Cuántas fuerzas actúan en este cuerpo? Gravedad. La de la gravedad. Ajá. El peso cayendo. Ok, recuerden que La gravedad, peso y la resistencia que da el paracaídas. bueno, en realidad tenemos esto, recuerden, el peso es igual a masa por gravedad, ¿verdad? Entonces realmente la gravedad va a estar relacionada al peso, ¿no? Entonces aquí, cuando ustedes hacen un diagrama de cuerpo libre, ustedes van a tener el peso y van a tener una fuerza, ¿verdad? Que se opone al movimiento, ¿no? Luego, no se le pueden poner diferentes, fuerza de resistencia del aire puede ser, ¿no? Se le llama así, fuerza de resistencia del aire, ¿no? Que tendría esta dirección. Y aquí el peso, que sabemos que es igual a masa por gravedad. En la presentación que tengo, que se las va a estar en la plataforma, que es de las leyes de Newton, pero a mí a veces prefiero usar el Canvas porque es como más eficiente. Yo tengo 3 leyes que nosotros vamos a aplicar a diferentes situaciones o circunstancias. ¿Ok? Y eso es lo que ustedes tienen que analizar en este proyecto que es bien sencillo. La idea era colocar un proyecto que les va a tomar tiempo de elaboración, de aquí a allá tiene el tiempo suficiente, pero que realmente no va a ser tan complicado. Entonces, nosotros tenemos 3 leyes de Newton importantes.
En el caso de la primera ley, voy a hacer como una especie de dibujito, quizás aquí, para eh, analizarlo. Vamos a ver, podría ser, vamos a suponer que yo tenga aquí un anillo, y en ese anillo yo tenga amarrado una caja, aquí, y esto tenga una cuerda sujeta a esta parte de la pared y una cuerda sujeta acá, por ejemplo. En el caso de la primera ley, la primera ley de Newton me dice que si un cuerpo, si la velocidad, en el caso de un cuerpo, es constante o igual a cero, la aceleración en ese cuerpo o partícula que yo estoy analizando va a ser igual a cero. Bien, vamos a escribir. Me dice la primera ley que si la velocidad de un cuerpo es constante, y en eso incluye si es igual a cero. No voy a poner un cero, voy a poner entre paréntesis cero, ¿no? Cero incluido. La aceleración sobre el mismo cero. Esto se repone un momento. Velocidad constante. La suma, la aceleración sobre ese cuerpo va a ser igual a cero. ¿Cuál es qué ecuación tengo? Fíjense. Aceleración o partícula es cero. Ahora vamos a ver eso en términos de fórmula, ¿ok? Eso es lo que me dice la primera ley. Todavía no hemos visto ninguna fórmula. Ok, yo tengo una velocidad constante, va un vehículo a 10 kilómetros por hora, aceleración es cero. Y eso ya lo analizamos en el capítulo anterior, el caso ¿no? La segunda ley, para el caso de la segunda ley, un ejemplo clásico podría ser el caso de un plano inclinado. En ese plano inclinado yo tengo una caja que se va deslizando. A ver, en este caso, yo sé que la caja se va deslizando en esta dirección y sentido. Yo puedo dejarla en reposo, desde el reposo, ¿sí? Yo puedo simplemente soltarla desde el reposo. Y esa velocidad va a empezar a incrementarse mientras va bajando. Ahí yo tengo una aceleración. Entonces, ¿qué es lo que provoca realmente esa aceleración? Es que la suma de fuerza en un cuerpo es diferente de cero, habrá aceleración. Eso que si lo tratamos de comparar con el caso anterior, aquí yo tengo que la suma de fuerzas para la primera ley es igual a cero. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya viendo un poquito, el caso de arriba, el caso de esa caja que está sostenida por este anillo que tiene tres cuerdas, una caja que está sostenida por esta y una que va al techo y otra a la pared, yo tengo que la suma de fuerza, en ese caso va a ser igual a cero, ¿no? Yo tengo equilibrio en el primer caso, el equilibrio estático. En el caso de la segunda ley,
yo tengo que la suma de fuerzas va a ser diferente de cero y por ende va a tener una aceleración, que es el caso de esta caja que vemos aquí, ¿no? Que va descendiendo. Y ahora vamos a ver la fórmula. En el caso de la tercera ley de Newton, que tiene que ver con algunas propiedades entre tercera, entre algunos cuerpos, me dice que toda acción tiene una reacción. Y eso nos ayuda, por ejemplo, al análisis de nuestros diagramas, de cuerpo libre. Es como si yo tuviera, digamos, una superficie y tengo aquí esta caja. Y yo quiero hacer un análisis de fuerzas aquí, ¿verdad? De vectores. Tengo esta caja sobre esta mesa. ¿Qué fuerzas tengo en esa caja? ¿Qué fuerzas tendría ahí? Si hago un análisis de fuerzas. Tiene peso, tiene... Muy bien, peso. La primera que deben identificar es el peso, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá. Esa caja tiene un peso. Vamos a ponerlo por aquí. Lo escribimos con una W minúscula. ¿Qué otra fuerza está actuando sobre esa caja? Fricción actúa ahí, profe, no, porque no, la caja no se mueve. Ajá, aunque ahora voy a hacer comentarios interesantes. Ahora vamos a ver la fricción. La fricción es fricción estática y dinámica. En ese caso no, porque no hay ninguna inclinación, ahí no habría fricción. Pero ¿qué otra reacción tendríamos sobre esa caja? ¿Esa caja se mueve? ¿Esta caja se mueve ahí? No. Está estática. Entonces la suma de fuerzas debe ser igual a cero, pero aquí si yo tengo que es el peso, esto va a ir para abajo. Tú tienes que haber una fuerza que se oponga. ¿Cuál será? Es justamente esto que tenemos aquí. Cuando yo tengo, por ejemplo, dos superficies en contacto, yo tengo que una ejerce una reacción sobre la otra. Entonces, aquí esta reacción que ejerce la mesa sobre la caja, nosotros la llamamos una N normal. Y fíjense, la normal va a ser la reacción que crea un objeto sobre otro y es siempre perpendicular a la superficie de contacto. Así que, digamos, en esta caja que vamos a analizar el caso de una caja que se desliza, yo tengo que esa normal, si este es el plano inclinado, la normal va a ir así. Aquí yo voy a tener una normal que va de esta forma. Perpendicular al plano inclinado. Fíjense, esto es importante. Muchas veces el estudiante coloca la normal siempre hacia arriba. Hay que tener cuidado con eso. La normal es perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, esa es uno de los comentarios que tengo que hacer, ¿verdad? Importante como el caso de la normal. Entonces, bien, ¿cómo trabajamos esto de las ecuaciones? Vamos a ver, esto es escrito en palabras, sobre todo con la primera y la segunda ley. La tercera ley lo que me dice es esto, por ejemplo, las reacciones que yo tengo. Antes de ir para allá, voy a nada más a hacer algunos comentarios sobre otro tipo de reacciones. En el caso de un plano inclinado, yo puedo tener dos situaciones. Para ir introduciendo la fuerza de fricción de una vez.
Bien. Bien, vamos a decir que yo tengo aquí una caja. Vamos a decir que esa caja tenga, esta caja sea de 1.0 kilogramos. Esta es una pregunta capciosa. ¿Esta caja se va a deslizar o no? Por este plano inclinado. ¿Se va a deslizar o no? Es capciosa la pregunta. ¿Se desliza? Sí, se desliza. Sí. Sí. La respuesta es depende. No necesariamente, depende. Bien. ¿Por qué digo depende? Depende de esa fuerza de fricción que les estaba comentando. Vamos a decir, imagínense lo siguiente. Imagínense que ustedes tengan, vamos a decir, imagínense que esta superficie del plano inclinado fuera una lija, una de esas lijas que son bien gruesas, y usted coloca la caja allí. Esa caja no se va a deslizar, porque de repente esa fuerza de fricción estática va a ser muy grande y no va a moverse, ¿no? Eso puede ocurrir, eso hay que verlo. De repente, si esa caja yo le pongo, esa caja es de, no sé, de 2 kilogramos, por ejemplo, ya quizás la situación cambie, ¿no? Y es hipotético, puede que también quede en reposo. En ambos casos, yo voy a tener una fuerza de fricción. Aquí, a pesar de que no se mueve, vamos a poner esto en otro, voy a ponerlo en otro color. A pesar de que esto no se mueve, yo tengo que la fuerza de fricción va a tener la misma dirección que el caso de la derecha. Y tengo esto. Fuerza de fricción, fuerza de fricción. Aquí, la fuerza de fricción, en este caso se le llama fuerza de fricción estática. Y en el segundo caso se llama fuerza de fricción dinámica. ¿Por qué? Porque el objeto está en movimiento. Entonces, tiene fuerza de fricción estática, fuerza de fricción dinámica. Y fíjense, la fuerza de fricción, la dirección siempre se opone a donde se mueve el objeto, o si está en reposo, hacia donde se movería si empieza a deslizarse. Entonces, esa fuerza de fricción permite que se sostenga esa caja en esa posición, ¿no? La fuerza de fricción valdría la pena definirla también. La fuerza de fricción puede ser escrita de dos maneras. Uno, la fuerza de fricción puede ser igual al coeficiente de fricción estático por la normal, o puede ser igual al coeficiente de fricción cinético por la normal. La normal, ¿cuál es la normal? La que nosotros vimos hace un ratito. La normal, la fuerza normal. Ya sí, fíjense, que puede ser aquí, que siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Y hay tablas para materiales, por ejemplo, hierro y madera, etcétera, ¿no? Generalmente la μK, la μS, la estática, es mayor que la μ cinética, ¿no? Entonces, si esto, por ejemplo, empieza a moverse, entonces ya tengo que usar en vez de la μS, la μK. ¿Ok? Entonces, importante. Y lo otro es que generalmente ustedes van a ver que son valores
menores de 1, 0.4, 0.6, dependiendo de los dos materiales que estamos analizando. Entonces, fíjense algunos elementos que hemos visto: peso, la normal, la fuerza de fricción, que son vectores que debemos colocar siempre en nuestros diagramas de análisis. Ahora, vamos nuevamente a la primera y segunda ley. Cuando yo analizo este anillo, en el caso de la primera ley de Newton, y decimos que, ok, esto no se mueve, eso está, ya sea velocidad cero o velocidad constante, aquí sería velocidad cero, nosotros tenemos la siguiente ecuación. A mí me dice que la sumatoria de fuerzas en ese sistema va a ser igual a 0. Y además, si yo estoy trabajando en componentes rectangulares, esto se convierte a estas dos ecuaciones. La sumatoria de componentes en X va a ser igual a 0 y la suma de componentes en Y va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entiende eso? Fíjense, los vectores. Y vamos a ir, eso lo vamos a repasar, ¿no? Yo tengo, lo que tengo que hacer es colocar mis componentes en X, la suma de ellas, igual a 0. Mis componentes en Y, la suma, igual a 0. Y resolver eso. En el caso de la segunda ley de Newton, en que me dice que la suma de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración, yo tengo un detalle muy importante que analizar ahí. ¿Qué dirección tiene la aceleración en esta caja, por ejemplo? Esa es la pregunta con la que quiero iniciar ahí. ¿Qué dirección tendría la aceleración ahí en este caso? Negativa, profe. ¿Hacia dónde va la aceleración? Hacia abajo. Abajo, Así. hacia la diagonal. ¿Ah? ¿Cómo es lateral? ¿Qué dirección tendría? Ajá, está cerca. ¿En qué dirección se acelera? Diagonal. Diagonal. En dirección del plano, ¿verdad? En dirección del plano se acelera. Yo tengo que la aceleración va a ir en esta dirección. Fíjense, ojo, esto es muy importante. La aceleración se va a dar en esa dirección, la dirección del plano, dirección y sentido del plano inclinado. Aquí, y por eso es que en los problemas del plano inclinado, ustedes ven que los ejes se rotan. En este caso, lo que nosotros hacemos, en vez de trabajar los ejes X y Y, como siempre lo hemos trabajado, lo que hacemos es que los ejes X y Y los colocamos perpendicular y paralelo a la superficie en la que se está deslizando ese objeto. Yo tengo, hombre, yo pensé que había puesto un momento. Así que yo tendría allí que este sería uno de mis ejes. Vamos a ponerlo más arriba. No, abajo. Ok, aquí, más o menos. Okay. Yo tengo que los ejes X y Y, fíjense la forma que van a tener ahora, en vez de estar en la forma clásica horizontal y vertical. Y la razón de eso es que yo voy a tener que la aceleración se va a dar en uno de los ejes solamente. Por lo siguiente, yo voy a tener ahora que y vamos a decir que esto yo le llame X. Ahora, ¿no?
Entonces, yo le llamo esto X, pues, y esto Y. Ok, yo tendría dos ecuaciones aquí importantes. Esta ecuación estaría relacionada, por ejemplo, al eje X. Entonces, para este problema, si yo lo tengo colocado de esa forma, yo tendría que la suma de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. Y la suma de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Porque eso no está brincando allí, eso no tiene aceleración en el eje Y, la aceleración se da completamente en el eje X. Y en Y, a pesar de que ese eje se va, el cruce de esos ejes se va moviendo conforme se mueve la caja. Pero en Y, diciendo yo que Y es esa, la perpendicular, la suma de fuerza va a ser igual a 0. Entonces, aquí, de alguna manera, en este problema, yo estoy utilizando la definición de la primera ley de Newton y la segunda ley de Newton combinada, ¿no? ¿Por qué? En X la suma de fuerzas es diferente de 0 y va a ser igual a masa por la aceleración. Ah, ok, perfecto. Acá la suma de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Ah, sí, aquí no hay aceleración. Perfecto, entonces yo tengo esto de acá. Entonces, estas serán las dos ecuaciones que gobiernan el caso de este problema. ¿Sí? Conceptualmente, ¿se entiende hacia dónde vamos? Más o menos. Chicos, se fueron. ¿Será que no están Sí, ahí? profe, sí. No, sí, Ah, sí, sí. Sí. disculpe, yo pensé que estaba hablando solo hace media hora. No, Bueno, no, profe. Vamos a prestar atención. Estoy prestando atención. ok, bien. Eh, lo que vamos a hacer es esto. Fíjense, son tres cosas importantes que tenemos que ver en el caso de la ley de Newton. A veces el tema es como, el libro Profe, lo puede hacer extenso, pero profe, hay tres cosas que tenemos que enfocarnos. Ajá, sí. una pregunta. Ahí no está actuando también el peso. Claro, por supuesto. El peso ahí como el vector, el peso se pone en forma, ¿cómo se llama? En forma vertical, ¿verdad? Ahí el peso va completamente vertical, que todavía no hemos hecho eso. Por ejemplo, en el caso de esta caja que tenemos aquí, ¿qué fuerzas estaría? Tendríamos la normal, tendríamos el peso que iría de esta forma, que es lo que vamos a hacer ahora en un diagrama, tendríamos la fuerza de fricción que iría hacia acá, ¿no? Tendrías esas tres fuerzas en ese caso, normal, peso, fuerza de fricción. Para el caso de esto, si no tienes otro elemento, ¿no? Vamos a hacer dos problemas. No, vamos a hacer dos problemas. Vamos a empezar con el de la caja, el de plano inclinado. Ok, vamos a poner el siguiente enunciado. Dice, ah,
Ok, dice una caja de 4.00 kilogramos se desliza en un plano inclinado de 30.0 grados. Si mu s es igual a 0.600 y mu k es igual a 0.400, encontrar la aceleración de la misma. Okay. Ok. Aquí tenemos que esta caja se desliza por el plano inclinado. Tenemos los valores de mu s y mu k para los coeficientes de fricción para las superficies estas. No sabemos los materiales, pero tenemos los coeficientes de fricción. Y queremos saber cuál es la aceleración que tendría esa caja. Aquí lo primero es leer el problema, saber qué se está buscando. Una vez que se entiende, proseguimos con nuestro dibujo de plano de vectores, ¿no? Y con eso empezando con el plano, ¿no? Tenemos un problema de plano inclinado. Ah, ok, excelente. Yo voy a colocar entonces mis ejes X y Y de esta manera. Recuerden que los ejes X y Y deben tener siempre 90 grados, ¿verdad? Entre ellos. Porque de otra manera no funcionan las relaciones trigonométricas que ya hemos analizado. Lo siguiente sería colocar las fuerzas que están involucradas en este cuerpo de análisis. 1. El peso. Aquí el peso si yo no lo puedo mover para el eje que yo quiera, el peso siempre va a ir hacia abajo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Yo tengo que ese peso va hacia abajo. ¿Qué va a ser el peso? Ahora le pongo la flechita aquí. La normal va perpendicular a la superficie de contacto, o sea que va a ir en todo el eje Y que yo tengo aquí. La fuerza de fricción va a ir en contra del movimiento. Si esto se mueve hacia abajo y hacia la derecha, la fuerza de fricción sería hacia arriba y hacia la izquierda. Así yo tendría esto. Y vamos a ver algo con el tema del ángulo. Aquí yo tengo normal. Aquí yo tengo el peso. Vamos a poner ahora el valor de peso si lo tenemos. Y acá yo tengo la fuerza de fricción. Poner fuerza de fricción. Y aquí el peso. Yo tengo algo curioso. La normal y la fuerza de fricción, como están sobre los ejes, uno en el eje Y y el otro en el eje X, yo no tengo que descomponer esa fuerza. Pero el caso del peso, yo tengo que descomponer el peso en una componente en X y una componente en Y. Ok, entonces hay que tener cuidado con eso. Otra cosa, nosotros anteriormente habíamos trabajado con el eje X, ¿sí? Nosotros habíamos utilizado esto, no sé si se acuerdan. Si esto es mi eje X y esto es mi eje Y, y yo digo que se está acelerando hacia acá, ¿no? Yo tengo que el ángulo con referencia al eje X va a ser este que está aquí. Ese ángulo a veces no es que cuesta mucho, pero sí a veces cuesta un poquito visualizarlo. Fíjense, la línea del peso es como si estuviera aquí. Y ese ángulo que yo estoy hablando es este ángulo de aquí. Y aquí nosotros tenemos un triángulo rectángulo. Si esto acá son 30 grados, y aquí obviamente son 90 grados, este ángulo que yo tengo aquí va a ser de 60.
Entonces el ángulo aquí es de 60 grados. Ok, entonces yo tengo ahí el peso, la normal, la fuerza de fricción y ese ángulo de 60 grados aquí con referencia a el eje X. La aceleración, miren en dónde se da. Entonces yo puedo empezar a de repente colocar fórmulas. Yo tengo que para este diagrama en particular la suma de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Y la suma de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. Yo voy a poner, y esto es también importante, yo voy a poner el lado positivo hacia donde se acelera el objeto. Entonces, si esto se acelera acá, todo lo que va para acá es positivo. Ok. Vamos a ver. Aquí yo tengo. Vamos a poner 1 y 2. Si yo quiero empezar a desarrollar mi ecuación número 1, yo tengo lo siguiente. Tengo la normal menos W seno de 60, ¿verdad? Porque estamos hablando de componentes en Y, igual a 0. Fíjense, la normal menos W seno de 60 va a ser igual a 0. Esa es mi primera ecuación. En el caso de la segunda ecuación va a ser la suma de fuerzas en X. Vamos a ver, en X que yo tengo. Tengo esta componente del peso, que va a ser positiva porque va hacia donde se acelera, ¿verdad? Que sería W coseno de 60 menos la fuerza de fricción igual masa por aceleración. Masa por aceleración. Bien. Adicional, nosotros sabemos lo siguiente, que la fuerza de fricción está relacionada a la normal, ¿no? Como esto está en movimiento, nos dice que se está deslizando, esta, S es de static, que significa estático, y la K kinetic, que es en movimiento. Entonces, de estas dos, la que yo voy a utilizar va a ser esta que está aquí, ¿no? La μk. Esta va a ser la que yo voy a utilizar, la de 0.400. Entonces yo tengo, va a ser μk por la normal. Entonces también tengo esta relación que me ayuda a resolver el problema. Ok, bien. Profe, una pregunta. Ajá. ¿La normal es una constante? No, la normal no. La normal sí va a cambiar dependiendo de ¿Cómo se saca, cómo se saca la normal? Tendrías que despejarla de aquí de la ecuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo aquí que, por ejemplo, el peso, yo lo puedo conseguir, yo lo puedo colocar. Fíjense, la gravedad, para el peso siempre usamos la gravedad. Yo tengo que, aquí, para este problema, el peso sería los 4 kilogramos por la gravedad, que es 981. Ese peso me va a dar en newton. Ok, 39.24 el peso. Vamos a ver cómo le damos forma a esto que está aquí. Yo tengo que la normal menos, fíjate que ahora tenemos el peso, 39.24. 39.24 newton.
Los newton no lo voy a colocar aquí, sabemos que las unidades, para no enredarnos aquí con... Yo tengo esto de acá. De la primera ecuación, yo puedo despejar la n ya directamente, la normal. La normal para el caso de este problema sería, no, perdón, seno de 60, me falta ahí. Me falta aquí seno de 60. 29.24 newton por seno de 60, ¿no? Aquí yo tengo la normal. La fuerza de fricción la puedo encontrar también. Al tener la normal, por ejemplo, yo tengo que la fuerza de fricción sería igual a μk. μk vimos que para el problema era 0.400. El movimiento, cinética. 0.400 por la normal, que la acabamos de encontrar, 0.400 por 33.98. Aquí yo tengo que 15.59. Entonces miren, tengo la normal, tengo la fuerza de fricción, y ahora de la ecuación 2 yo puedo encontrar la aceleración. La ecuación 2, voy a reescribirla acá, me decía que el peso por el coseno de 60 menos la fuerza de fricción es igual a masa por aceleración. Esto yo no tenía que encontrarlo acá. Yo podía expresar la fuerza de fricción directamente como 0.400 por n acá. Y es más, yo podía haber hecho una sola ecuación, incluyendo, por ejemplo, de aquí. Ahora lo voy a hacer, para que vean. Despejar el nódulo directamente de acá. Yo tengo entonces que el peso, que ya lo encontramos, que es 39.24, coseno de 60, menos la fuerza de fricción, que es 15.59, es igual a masa por aceleración. Y para yo encontrar la aceleración, simplemente es igual a todo eso entre m, ¿verdad? 39.24 coseno de 60 menos 15.59 entre la masa, que es de 4 kilogramos. Y ahí vamos a ver esa aceleración. ¿Cuánto nos da? Aquí tenemos que la aceleración sería de 4.03 metros sobre segundo al cuadrado. Para ese caso. ¿Sí? Entonces, requiere, obviamente, analizar el problema, saber qué se pide, hacer su diagrama, a partir del diagrama hacer las ecuaciones y resolver las ecuaciones. ¿Se entendió cómo resolvimos ahí? Profe, a mí no me da eso. ¿Cuál dónde? Ahí en la aceleración no me da eso, me da un número. Como 30 y algo. Ajá. Ustedes pusieron esto, paréntesis aquí, ¿verdad? Ah, no. Porque si lo ponen todo directo, les va a decir esto. Seguro, lo que les hicieron así les va a dar esto. 39.24
Seno de 60 menos 15,59 entre 4. Les da como 15 y algo. Y ahora lo hice así, me da error. No sé, acá anda mal. A mí me faltó dividir eso entre 4, yo creo. Que da 1. Sí, profe, le faltó dividir. Profe, da 1. 1 punto, fíjense, este problema yo lo inventé. y me Ahora dio sí, es 1.0075. 1.00, casi daba el 1 exacto. Qué lástima. Casi. 1.01. Chicos, es importante que ustedes manejen bien todo eso. Cuando ustedes se metan a biofísica, tienen que ponerse las pilas. Y tienen que estar hacha en eso. Ok, muy bien. Entonces tenemos que aquí la aceleración sería de 1.01 metros por segundo al cuadrado. De 1.01 metros por segundo al cuadrado. Vamos a decir que adicional, para que ustedes vean cómo se van concatenando o uniendo los diferentes temas. Si adicional a mí me hubieran preguntado qué distancia recorre en 2.00 segundos, si parte del reposo. Aquí entonces tenemos que entrar al tema anterior. ¿Qué distancia recorre en 2 segundos si parte del reposo? Ajá, ya la vida, ¿qué hago? Bueno, yo tengo la caja que acabamos de analizar. Nosotros tenemos que esa caja va a recorrer una distancia. Esa distancia ahora va a ser así. Si esto le llamo el eje X, perfecto, pues está bien. Si parte del reposo, ok, yo tendría esto. Vamos a suponer que yo llame esto X. Yo tengo posición inicial, posición final, velocidad inicial, velocidad final, aceleración, tiempo. Ajá, bien. 2 segundos, aquí 2 segundos. La posición inicial, yo puedo, si yo coloco esto como referencia, puedo decir que es 0. ¿Qué distancia recorre? Es lo que me preguntan. La velocidad inicial, si parte de reposo, 0. Mi velocidad final, ¿cuál es? Bueno, no la sé. La aceleración es esta que está aquí. Esta es la aceleración que yo voy a colocar aquí en el problema. Yo tendría, por ejemplo, aquí X final es igual a posición inicial más velocidad inicial por t más un medio aceleración t al cuadrado. Esto se simplifican varias cosas aquí. Yo tengo que esto es 0. La velocidad inicial es 0. Así que yo tendría que mi posición final va a ser igual a un medio de aceleración t al cuadrado. Yo tendría un medio, la aceleración que es 1,01. El tiempo al cuadrado, hay que tener cuidado de esto, elevarlo al cuadrado, se nos olvida a veces. Y con eso entonces yo encuentro la distancia. 2 al cuadrado es 4, entre 2, 2. Yo tendría que recorrer 2.02 metros. Sería lo que recorre. ¿Sí? A la hora de reemplazar, ¿verdad? Aceleración 1.01, el tiempo 2, esto al cuadrado. 2. Daría entonces esto, ¿no? Eso para que vean qué situaciones yo podría tener ahí en ese caso, ¿no?
Vamos al siguiente problema. ¿Alguna pregunta aquí con este? ¿No? Vamos a un caso en que, tengamos equilibrio estático. Vamos a un caso en que tengamos equilibrio estático. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a decir que yo tenga acá una cuerda, otra cuerda. Esto está como feo, vamos a hacer esto. Vamos a ver este caso. Dice: encontrar las tensiones T1 y T2 que sostienen la masa de 7.50 kilogramos. Encontrar las tensiones T1 y T2 que sostienen la masa de 7.50 kilogramos. A veces ocurre lo siguiente. Yo tengo, a veces el análisis no lo hago directamente, por ejemplo, en la masa, sino que el análisis yo lo coloco en un punto en donde concurran las fuerzas, ¿verdad? Todas las fuerzas entran o salen a ese punto, y yo sé que ese punto también está en equilibrio. Eso se llama, por ejemplo, eso se llama análisis de partículas, ¿no? Un análisis de partículas, cuando yo tengo un análisis de partículas, es como si yo viese, no es que es una partícula como tal, ¿no? Pero mecánicamente sí, es como si yo tuviese un punto al cual entran o salen las fuerzas que yo quiero analizar. En este problema yo tengo que aquí, donde acabo de dibujar este puntito azul, yo tengo todas las fuerzas que me interesa analizar, ¿no? Yo tengo que desde este punto sale disparado el peso hacia abajo, las tensiones siempre van disparadas hacia afuera del punto, ¿no? Yo tengo aquí, lo vamos a hacer el diagrama igual, yo tengo que esta tensión 2 tiene que ir hacia allá, la tensión 1 tiene que ir hacia acá, ¿no? Acá este peso va así. Si yo hiciera un análisis aquí en este punto, esta tensión 2 yo la veo a lo largo de la línea, ¿no? Si yo hago este análisis en este punto de acá, como estoy aquí, van disparadas hacia afuera, ¿verdad? Aquí disparadas hacia afuera. Viéndolo entonces desde este punto, entonces, vamos a ponerlo aquí en... Yo lo que estoy haciendo entonces es analizando esta área del problema.
Bien, yo voy a colocar entonces los ejes para ir trabajándolo. Aquí tengo peso, tengo T2, tengo T1. Bien, T1, T2, los ángulos los voy a colocar 70 grados aquí, 30 grados acá. El peso, que es masa por gravedad, 7.50. Yo tendría, peso es 7.50 por 9.81 kilogramos por metro segundo al cuadrado de Newton. Aquí, ¿tengo espacio hacia abajo? Sí, tengo suficiente espacio hacia abajo. Ok. T1 y T2 son incógnitas en ese problema. Yo no tengo T1 ni T2. Voy a hacer las ecuaciones y luego les explico algo. Yo tengo que para este problema, yo no tengo aceleración. Aquí va a ser igual a 0. La suma de fuerzas va a ser igual a 0, tanto en X como en Y. Porque no se mueve, eso no está en movimiento. Entonces yo tengo suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Cómo escribo eso? Yo tengo, si esto le pongo X positivo acá y Y positivo de esta forma, yo tengo que T1 es negativa, ¿no? No sé si lo pongo, déjenme ver, tengo espacio al lado o lo hago corrido. Voy a hacerlo abajo. Voy a escribirlo ahí y lo hago abajo. Un momentito. Tengo suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué tengo allí? Yo tengo menos T1 coseno de 70 más T2 coseno de 30, ¿verdad? Si yo tengo que los ángulos están con referencia a X, para el ángulo, para el eje X va a ser coseno, ¿no? Ya, esa es mi primera ecuación. Sumatoria de fuerzas en Y, yo tengo T1 seno de 70 más T2 seno de 30 menos 73, 575, no voy a colocar las unidades, igual a 0. Esto que está aquí, cuando yo veo la forma que tienen, yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso yo lo puedo resolver por cualquiera de los métodos que nosotros utilizamos para resolver dos ecuaciones con dos incógnitas. Pueden usar sustitución, igualación, reducción, ¿sí? Ustedes usen el método que quieran. Yo voy a utilizar eliminación. Para hacer eso, para utilizar matemáticamente, yo lo que coloco para resolverlo es los valores de los senos y cosenos.
Lo coloco ahí. Por ejemplo, tengo coseno de 70. Y cuando lo voy a resolver ahí, le pongo siempre por lo menos 3 decimales. 342 T1, fíjense. Más coseno de 30, que creo que es 0.866. Ajá. 0.866T2 igual 0. Esta es la primera ecuación. Esta es la segunda. Entonces yo tengo, la segunda la voy a reescribir. Seno de 70. Eso redondeado quedaría así, T1. Y esto es 0.5. Esto lo puedo pasar al otro lado. Cambia de signo. Y ahí yo tengo entonces la segunda ecuación. Y ahora, por ejemplo, si voy a... Esto, por favor, repasen los que no recuerden esto, importante, que lo repasen. Vamos a decir que yo quiero eliminar T1. Hay una forma en que yo agarro, por ejemplo, como yo tengo estos dos coeficientes que están aquí, lo que se puede hacer es agarrar el de abajo y multiplicar toda la ecuación de arriba y la ecuación de abajo multiplicarlo por este coeficiente de arriba, que sería 0.342. Cuando yo multiplico 0.940 por 0.342 hace lo mismo que 0.342 por 0.940. Si yo a una ecuación yo la multiplico toda por un mismo valor, la ecuación no cambia la relación entre las componentes que se están analizando. No cambia la relación. Entonces, si yo agarro esto, yo tengo que multiplicar esto por todos los términos que están aquí. Esto por todos los términos que están ahí. Esa es una manera de hacerlo. Ajá. ¿Puedes correr un poquito la pantalla para copiar lo que no copié? ¿Ah? Que si puede correr un poco la pantalla porque no copié una cosita ya. Presta atención a lo que estamos acá. ¿Sí? Allí. No, donde está el problema original, está el dibujo. Acá. Allí. Sí, ya, gracias. Ok. Esta es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es agarrar y decir lo siguiente. Yo voy a 0.342, pone acá. Yo voy a multiplicar 0.342 por un número de manera tal que me dé el de abajo, 0.940. Ese número sería igual a 0.940 entre 0.342. Ok. Ese valor me daría 0.940 entre 0.342. 2.749. Entonces yo voy a multiplicar toda esta ecuación por 2.749. ¿Sí? Lo que hice fue dividir el de abajo entre el de arriba para encontrar el que multiplica esto. Ok. Entonces voy a usar eso, 2.749, cuando lo multiplico por 342 me debe dar
lo de abajo. Perfecto, me da lo de abajo. Nada más puedo comprobar. Punto 940 más el 866, hago lo mismo, lo multiplico por ese valor. 2.749. 2.381. T2 igual a 0. Y la ecuación de abajo la dejo igualita. 0.940 T1 más 0.5 T2 igual 73.575. Y lo que hacemos allí sería sumar, ¿verdad? Esto se elimina. Para eso que hicimos esto, por eso se llama método de eliminación. Aquí eliminamos esta T1. Esto se elimina y suma 0 aquí. Yo voy a tener ahora que si sumo estos dos, tendríamos 2.567881 T2, 0 más esto va a dar lo de abajo, 73.575 y reemplazando, o despejando, perdón, tendríamos 73.575 entre 2.881. Para encontrar T1, yo reemplazo en cualquiera de las ecuaciones que yo tengo acá originalmente, ¿no? Por ejemplo, de la 1. Yo tengo que T1 va a ser igual a 0.866 T2 entre 0.342. Tema de despeje, recuerden. Aquí si yo quiero despejar esto, es como si tuviera menos 0.342 T1 es igual, eso pasa al otro lado negativo, 866 T2. Esto pasa debajo del otro, T1 sería igual a menos 0.866 T2 entre menos 0.342. Negativo y negativo queda positivo, por eso quedó de esta forma. Y lo que hago entonces es colocar el valor de T2 allí. Profe, ¿no hay una forma de sacarlo donde las dos ecuaciones se ponen una sobre otra, se suma y se resta y después se reemplaza? Hay varias formas, hay como 6 métodos, incluyendo el de... Usted puede usar el que quiera. Usted puede usar cualquiera de los métodos de... Por eso les dije, revisen resolución de dos ecuaciones con dos incógnitas. No necesariamente tienen que usar el mismo método que estoy usando. Al final las respuestas todas tienen que ser iguales. Pero está el método de sustitución, igualación, reducción, el de que les acabo de mencionar hace un rato, que es como una especie de matriz también, se puede hacer. Entonces, pueden usar cualquiera de ellos, cualquiera. No tienen que hacerlo como yo lo hago, ¿no? Este método tiene otra forma de hacer este método es, como les dije, multiplicando toda la ecuación de arriba por este coeficiente. Por ejemplo, si este 1 lo que quiero eliminar, yo hubiera multiplicado 0.940 por todo lo de arriba y todo lo de abajo lo multiplico por 3.342. Así yo sé que este 1 se va a eliminar, porque arriba yo tendría 0.342 por 9.40 y abajo 0.940 por 0.342. Entonces se elimina.
Pero a mí me parece más práctico esto, pero es cuestión de elección. Acá, entonces tendríamos como respuesta final, fíjense que en este caso el problema estaba trabajando con 3 cifras significativas, así que dejamos nuestra respuesta con 3 cifras significativas. Vamos a poner la respuesta aquí. T1, 64.7 newton y T2, 25.5 newton. Y tendríamos entonces que esa sería nuestra respuesta. ¿Sí? Creo que este es el capítulo 4 del libro. Les recomiendo que lo chequen, lo revisen ustedes y traten de ver los problemas que tiene el libro de ejemplo, que están bien explicados. Diferentes casos y ejemplos para que ustedes vean cómo se desarrolla también. Para que también revisen, aprovechando que tienen el libro de información sobre esto. ¿Ok? No sé si queda alguna duda cómo se hizo el problema. Si tienen alguna pregunta. Profe, ¿puede achicar un poquito para copiar que me faltó una parte? Por favor. ¿Cómo? ¿Puede achicar un poquito el tablero para copiar la parte azul que me faltó, que no la copié? No puedo, porque el trackpad está dañado y no me permite achicarlo. No sé si aquí hay una forma de hacerlo. No sea con el trackpad. Dale print screen y lo copias, ¿no? Puedes. Sí, ya voy. Ok, ¿alguna duda, pregunta, chicos, de lo que vimos hoy? Este tema lo vamos a seguir viendo en la clase que viene. Entonces, que esto sería lo que ustedes deberían, de alguna manera, aplicar al proyecto. No todo esto, obviamente, no esta complejidad, ¿no? Porque el caso de ustedes, el proyecto, las fuerzas que están involucradas ahí son 2 nada más. Entonces, tienen que ir analizando cómo ustedes encontrar esa fuerza. La última, el otro parcial con usted, ¿cuándo es? El viernes, el día de la entrega también del proyecto. Okay. Profe, Eso es la otra semana. Sí. Creo que esa es la semana que terminamos, ¿cierto? ¿No? La próxima semana. Sí, porque el final es el 15, pero el 15 inicia el cuatrimestre nuevo ya para entrar a la carrera. Así que creo que es la otra semana. Ajá, por eso yo tengo que tener las notas listas ya ese fin de semana. Pues el cuatrimestre empieza el lunes que sigue, a ese viernes. Bien, ok, si no tienen duda y se entiende perfectamente, yo sé que explico muy bien, gracias, así que sé que no habrá ninguna duda. Profe, capítulo 4 dijo, disculpe, capítulo 4 dijo del libro. Creo, no estoy seguro si es el 4, creo que es el 4, es el que dice leyes de Newton. Profe, ¿usted nos va a dar las notas del primer parcial y los talleres o eso nos los da al final todo? Voy a tratar de tenérselas antes del parcial, del segundo. Pues yo estoy entregando notas en uno de los bloques que termina ahora. Bien, entonces, si no tienen preguntas, ¿dónde están? Se me perdieron. Acá. Bien, chicos, entonces nos vemos el viernes, si Dios quiere.
Ujú. para Profe, seguir ¿qué le entonces iba con a el tema. Y cualquier duda que tengan, traten de checar checar su libro y cualquier pregunta de repente que tengan, me la hacen saber en la próxima clase también. Tratan de tener preguntas. Ok, profe. Ajá.